comentándoles pues, que ya entramos en materia y que pues, nos quedamos puntualmente en la clase anterior analizando lo que es la estructura de un buen abogado, donde pues les expliqué que los cimientos de un buen abogado es la teoría general del proceso, los cuatro pilares, la Constitución, la ley de amparo, la ley del organismo judicial y la interpretación de la ley. Recuerdo que puntualmente le dimos participación a alguien para que le diera lectura al artículo 10 de la ley del organismo judicial, porque ahí es donde encontramos el fundamento legal de la interpretación de la ley y vimos pues las distintas formas que regula la ley de interpretar la ley, ¿verdad? Valga la redundancia. Entonces, voy a iniciar de igual manera como lo hice con la sección D, porque pegadito al 10 está el artículo 11 y quisiera pedirle, ya que me aparece en la pantalla, Luis Fernando, ¿está presente? ¿Está conectado? Luis Fernando Pérez de Paz, a las 2. Luis Fernando Pérez de Paz, a las 3. Entonces, tomar nota, por favor, José, que no está conectado. Muy bien, licenciado. Alejandro Molina se encuentra presente y conectado. Sí, licenciado, buenas noches. Muy buena noche. Quisiera pedirle favor si tiene su ley del organismo judicial a la mano. Así es el artículo 11, me decía. Si fuera tan amable, darle lectura así despacito, ¿verdad? Muy despacito. Buenas noches, licenciado. Le saluda Luis Pérez. Muy bien, ya le salvó la campana, pero ya estamos ahí con otro compañero que está participando. Gracias. Es que ahorita voy en la moto de camino allá para mi casa, licenciado. Va, sigamos con Alejandro, por favor. Alejandro. Ok. Dice el artículo 11, idioma de la ley. El idioma oficial es el español. Las palabras de la ley se entenderán de acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española. ¿Con qué diccionario dice? De la Real Academia Española. Sí. En la aceptación correspondiente, salvo que el legislador las haya definido expresamente. Párrafo segundo. Si una palabra usada en la ley no aparece definida en el diccionario de la Real Academia Española, se le dará su acepción usual en el país, lugar o región de que ésta se trate. Las palabras técnicas utilizadas en la ciencia, en la tecnología o en el arte se entenderán en su sentido propio, a menos que aparezca expresamente que se han usado en sentido distinto. Muy amable, Alejandro. Muchas gracias por participar. Okay. Como se dieron cuenta, hasta pegadito al 10 está el artículo 11, la lógica, ¿verdad? Después del 10 sigue el 11, pero el 11, a lo que voy, que está pegadito al 10, es que el 10 nos habla de la interpretación de la ley y luego el 11 nos habla del idioma de la ley. Y nos dice que el idioma de la ley es el español y que se deberá entender conforme el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. En todo lo que leyó Alejandro, no sé si ustedes escucharon a Cabanelas, Osorio, yo solo escuché, por eso le dije, ¿qué diccionario dice? De la Real Academia de la Lengua Española. Entonces, ese es el que le sirve al abogado, ¿verdad? Para ayudarse a interpretar la ley. No olvide que la interpretación de la ley es uno de los 4 pilares que tiene la estructura de un buen abogado. Y usted dirá,
preguntas ridículas como esas hacen en un examen privado? Sí. Y lo peor es que lo más ridículo es que a veces el estudiante no las responde. Es tan ridículo, tan fácil tal vez, que no le damos importancia, ¿verdad? Y en un examen privado le podrían decir, bueno, compañero o compañera, para iniciar su examen, ¿nos podría usted decirle a su terna examinadora cuál es el idioma de la ley? Entonces, usted va a su ley del organismo judicial, con mucho gusto, licenciada. No sé si usted me permitiría que le dé lectura al artículo 11, y le da lectura, ¿verdad? Y la respuesta que es el idioma es el español, ¿verdad? Y que se deberá entender conforme el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Entonces sirva también como consejo que para su estudio, y algunos me han preguntado, licenciado, ¿cómo hago para empezar ya a estudiar mi privado? Bueno, empiece estudiando la estructura de un buen abogado, ¿verdad? Consiga un libro de teoría general del proceso, devórelo, ¿verdad? De punta a punta. Luego agarre su constitución política de la República de Guatemala, ¿verdad? Devórela de punta a punta. Por ejemplo, ¿verdad? Yo sé que la Constitución, desde que estudié mi privada, porque es la misma, ¿verdad? Tiene 3 partes. Un preámbulo, ¿verdad? Que inicia invocando el nombre de Dios. Una parte dogmática que inicia del artículo 1 al 140. Una parte orgánica que inicia en el 141 al 260. Y una parte práctica que inicia del 260 al 281. Desde ese entonces me aprendí que la Constitución tiene 281 artículos y 27 transitorios. Desde ese entonces yo aprendí, ¿verdad?, que existen 5 artículos pétreos que están regulados en el artículo 281, y así, etcétera, etcétera, etcétera. Porque uno como abogado debe de conocer su machete, ¿verdad? El machete del abogado son sus leyes, ¿verdad? Por eso es de que ya tuvimos una primera experiencia en un laboratorio anterior, donde manejamos, pues, en ese laboratorio muy someramente la estructura de su Código Procesal Civil y Mercantil. Con preguntas muy al azar, ¿verdad? 60 minutos fue más que suficiente. En la D alguien me preguntó hoy, Lick, ¿y ese laboratorio cuándo lo tengo que subir? Ya pasó, ¿verdad? Lo tuvo que haber subido el día que se hizo el laboratorio. No cabe duda que no leyó las instrucciones o se conectó tarde, porque yo a veces hasta repito acá. Si no lo subió en la hora indicada, el día indicado, pues tendrá menos un laboratorio. Y no olvide, ¿verdad?, que el primer parcial tiene 30 puntos, 15 va a ser el parcial que programe la facultad y los otros 15 la suma de laboratorios, la comprobación de lectura y hasta una programada para el 16. Cualquier otra tarea o actividad que dejemos nosotros en clase, un trabajo por decirlo, complementará su nota de 30 puntos. Entonces, si alguien no hizo ese laboratorio, pues ya tiene menos un laboratorio, que lógicamente le va a afectar en su nota, ¿verdad? Salvo que pues haga un excelente examen y pues no se pierda la comprobación de lectura. Otra cosa que pasó en la D, pero puede pasar en la C, es que alguien me dice, disculpe, de los temas que usted mandó, uno tiene que escoger uno. No, como se dice en buen chapín, como no chon, ¿verdad? Los temas que yo mandé es para que ustedes con tiempo empiecen a leer en cualquier libro de teoría de procesal civil y mercantil.
El 16, en hora de clase, tenemos nosotros comprobación de lectura. Yo tendré que hacer un formulario de preguntas, ¿verdad?, sobre esos temas, y usted tendrá que responder e indicar en qué página de su libro encontró la respuesta, ¿verdad? Y no debe responder textualmente. También cuando sea de códigos, no es de copiar el artículo textualmente, sino interpretar, ¿verdad?, qué quiso decir el legislador en ese artículo. Entonces, sirva de ejemplo el laboratorio que hicimos, porque van a haber más. Y si usted decide continuar en Procesal Civil 2 conmigo, pues de igual manera es el mismo sistema, ¿verdad?, y la misma forma de evaluar. Entonces, todos los temas que se les mandó anticipadamente para su comprobación de lectura, todos van a ser evaluados en la comprobación de lectura. No es a escoger uno, ¿verdad?, que usted diga, este me gusta, ¿no? Todos le tienen que gustar, ¿verdad? Todos los tienen que estudiar. Entonces sirva de aclaración, porque pues las primeras clases son así. Máxime, pues ustedes no han sido mis alumnos, ya Procesal Civil es más fácil porque ya muchos se hicieron a mi manera, ya saben cuál es mi estilo, mi forma, y entonces tenemos menos problemas. Pero conforme vayan pasando las clases nos vamos a dar cuenta que pues tenemos que enfocarnos más en el contenido, porque es bastante, ¿verdad? Entonces, ya habiendo leído el artículo 10 y lo hemos integrado con el artículo 11 de la ley del organismo judicial, el 10 que habla de la interpretación de la ley y el 11 que habla del idioma de la ley y del famoso diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Si usted además de ese extra y quiere invertir, pues compre también un diccionario jurídico, ¿verdad? Cabanelas, Osorio, el que usted quiera. Pero la ley, el que pide para interpretar, ¿verdad?, es el diccionario de la Real Academia. Y el 11 es bien claro, ¿verdad?, y complementa lo que dice el 10. Entonces, ahí terminaríamos con la estructura de un buen abogado. Y si alguien quiere empezar a estudiar ya su examen privado, empiece por ahí. No, yo le diría, no empiece a estudiar su código civil, no empiece a estudiar su código penal, empiece por un libro de teoría general del proceso, luego pásese a su constitución, ¿verdad?, luego pásese a su ley de amparo, su ley del organismo judicial, y busque información. Hay doctrina en relación a la interpretación de la ley, hay interpretación doctrinaria, hay interpretación legal, hay interpretación dogmática, constitucional, etcétera, etcétera. Todo eso ustedes lo tuvieron que haber recibido, si es constitucional, en derecho constitucional. Si es la ley de amparo, en procesal constitucional. Bueno, les puedo dispensar la ley del organismo judicial, ¿verdad? Pero yo cuando he dado teoría general del proceso, que esos eran mis cursos, yo sí trabajaba con mis alumnos la ley del organismo judicial, porque sabía que les iba a servir más adelante, ¿verdad? Y me enfocaba bastante en la interpretación de la ley. Entonces, pasemos a la siguiente diapositiva, que es ya en sí la clase de hoy. Quiero comentarles, voy a dejar proyectada mientras explico la diapositiva esa, porque sí necesito que la anoten, o si le pueden hacer una captura o una foto, ¿verdad? Porque esa es la que nos va a servir de base, no solo para el curso de Procesal Civil 1, sino para Procesal Civil 2. Entonces, se van a ir dando cuenta que ese es el orden lógico que yo le voy a dar a mi curso. Entonces,
entendamos primero la definición de teoría general del proceso. Voy a pasar una diapositiva y después voy a regresar para explicarla, ¿verdad? Empecemos, ¿verdad? Siempre que se diga la palabra teoría, quiere decir ciencia que estudia. Y tengo en la diapositiva un ejemplo, teoría del delito. Si a usted le preguntaran, ¿verdad?, en un examen o en el privado, compañero, ¿qué es la teoría del delito? Usted ya sabe que teoría quiere decir ciencia que estudia. Pues la respuesta es fácil. Ciencia es la ciencia que estudia el delito. ¿No? Entonces, siempre que aparezca en derecho, ¿verdad?, en nuestra carrera, la palabra teoría quiere decir ciencia que estudia. Si le preguntaran, hábleme de las teorías de la personalidad, lo que le están preguntando es, hábleme de la ciencia que estudia la personalidad. Entonces, esto ya explicaría la del nacimiento, la de viabilidad, la de ecléptica, la que acepta nuestra legislación, se fundamenta en su código civil, hay fundamento en la Constitución también, ¿verdad?, de las teorías de la personalidad, explicar qué es personalidad, qué es capacidad, clases de capacidad, etcétera, de ejercicio, de goce, y hay capacidad relativa. Entonces, lo importante es que usted me entienda ahorita que la palabra teoría, ¿verdad?, quiere decir ciencia que estudia, ¿verdad? Entonces ahora volvamos a nuestra diapositiva de la definición. Entonces, definición de teoría general del proceso. Si ya sabemos que teoría quiere decir ciencia que estudia y es la teoría general del proceso, pues la respuesta es la ciencia que estudia el proceso. Pero la teoría general del proceso no solo estudia el proceso. ¿Ya? Como ya vimos, la teoría general del proceso nos va a servir para civil, penal, laboral, administrativo, etc. Aquí, en nuestra clase, en nuestro curso, la teoría general del proceso nos va a servir para el proceso civil o los procesos civiles, ¿verdad? Aquí en séptimo semestre nos vamos a enfocar mucho en el juicio ordinario. Vamos a ver el trámite de los incidentes también, ¿verdad? Como un tipo de proceso accesorio, ¿verdad? Porque hay principales y accesorios. Y el enfoque de la teoría general del proceso va a ser con inducción al proceso civil, ¿verdad? Porque puede ser con inducción al proceso penal, al proceso laboral, a un contencioso administrativo. Pero eso no lo vamos a tocar, ¿verdad? Ya será su catedrático de procesal penal, procesal administrativo, procesal constitucional, que use la teoría general del proceso para esas disciplinas o ramas del derecho. Yo la voy a usar de base para procesal civil 1 y 2. Entonces, usted dirá tanto que repite el IC, pero es la única forma en que se queda en la repetición, la necedad, la terquedad. Y le digo, copie esa definición y que la voy a preguntar en el parcial, la voy a preguntar, y si yo le salgo en su terna en el privado, se lo voy a preguntar, ¿verdad? Entonces, es la ciencia que estudia el proceso, estudia también la acción, ¿verdad? Si hacemos un alto con la acción, imagínense, está el derecho de acción que está contemplado en la Constitución, en el artículo 29. Está la acción civil, la acción penal, la acción pública dependiente en instancia particular, acción en lo laboral, en lo administrativo. Hablar de la acción no nos alcanzaría un semestre, ¿verdad? Aquí vamos a hablar de la acción desde el punto de vista procesal civil, ¿verdad? Vamos a hablar también de la acción procesal.
Luego vamos a hablar, estudia también de las excepciones, ¿verdad? Hacemos otro alto, ¿verdad? Quiero decirles para que ustedes vean pues cómo es mi salón virtual, ¿verdad? Aquí tengo yo mi laptop, que es donde estoy conectado, ¿verdad? Ahí es donde entro yo a Zoom. Aquí tengo una tablet, que es donde proyecto la diapositiva que están viendo ahorita ustedes en pantalla. Tengo mi aparatito que me cambia de diapositiva a imagen, como ahorita. Y allá tengo una cámara enfrente, que es hacia donde yo me enfoco. Por eso es que yo no veo la laptop, ¿verdad? Y no veo cuando levantan la mano, no veo sus chats. Y por eso es que el licenciado José García es el que me maneja la plataforma, les da entrada a ustedes, me da entrada a mí, y yo me concentro a dar mi clase, ¿verdad? Entonces, cuando yo haga pausa y diga, bueno, así como lo hice, que vieran el artículo 11, o si alguien tiene duda, entonces cambio a la diapositiva, me enfoco en la pantalla y busco un nombre al azar para darle participación. Entonces, esa es mi forma, o como he creado yo mi aula virtual, ¿verdad? Y así me concentro yo solamente a dar mis clases. Entonces, volvamos, ¿verdad? Estudia el proceso, estudia la acción, estudia las excepciones. Aquí vamos a ver las excepciones previas, dilatorias, mixtas, privilegiadas, las que destruyen la eficacia del título, etcétera, etcétera. Cómo se tramitan, dónde están, su fundamento legal, sus diferencias, etcétera. Por eso es que esa definición es la que me va a servir de base para ir desarrollando mi curso, ¿verdad? No solo procesal civil 1, sino 2 también. Luego, la teoría general del proceso también estudia la jurisdicción. A otra pausa. Hablar de la jurisdicción quizá me lleve, bueno, de las excepciones, quizá en 2 clases. De la jurisdicción, quizá en una clase. La competencia, que es lo que sigue después, en otra clase. Y luego las actitudes de las partes me llevará a unas 2 o 3 clases, ¿verdad? Dentro de las actitudes de las partes tenemos la contestación de la demanda, la rebeldía, el allanamiento, la reconvención. Todo eso va a ser explicado acá en clase. Pero estábamos que la jurisdicción, ¿verdad? Estudia la jurisdicción. Ahí vamos a hablar de los elementos, poderes, facultades de la jurisdicción, clases de jurisdicción. Vamos a buscar los fundamentos legales de la jurisdicción. Luego estudia la competencia. Entonces aquí en el Código Procesal Civil ya se dieron cuenta ustedes que en el libro primero, pues en las disposiciones generales, empezando con el artículo 1, nos habla de la jurisdicción y ahí nos fundamenta la jurisdicción ordinaria, ¿verdad? Esa era la idea de que ustedes empezaran ya a conocer su código con el laboratorio anterior. El artículo 1 nos habla de la jurisdicción de los jueces ordinarios y la competencia empieza con las reglas desde el 7º al 22, ¿verdad? Al 24. Entonces también vamos a desarrollar aquí lo que estudia la teoría general del proceso, la competencia. Luego las actitudes de las partes. ¿Verdad? Que ya les dije que es la rebeldía, allanamiento, contestación de demanda, reconvención. Pero quiero que pongan atención a lo que sigue. Pongan atención. Y toda la actividad jurisdiccional del Estado. Y quisiera que repitieran conmigo. Y toda la actividad jurisdiccional del Estado. ¿Ah? Entonces, imagínense todo lo que estudia la teoría general del proceso. Por eso es de que tengo una diapositiva, aquí se las proyecto, ¿verdad? Que dice prácticamente en una sola palabra, la teoría general del proceso lo estudia todo.
Usted no va a ir al privado y le digan, compañero, compañera, dígame qué estudia la teoría general del proceso. Todo. Fatal, ¿verdad? No, usted elegantemente viene a esta diapositiva que le dije que me va a servir de base, que usted ya la copió, que la tiene que aprender de memoria. Usted explica, así como lo expliqué yo, ¿verdad? Teoría de ciencia que estudia, licenciado. Entonces, si es la teoría general del proceso, es la ciencia que estudia el proceso, pero también estudia la acción, las excepciones, la jurisdicción, la competencia, las actitudes de las partes y toda la actividad jurisdiccional del Estado. No le quiero meter miedo, pero mire toda la actividad jurisdiccional del Estado. Ahí va el Ministerio Público, ahí va la Corte Suprema, ahí va la Corte de Constitucionalidad, ahí va el Tribunal Supremo Electoral, ahí va la Inspección de Trabajo, etcétera, etcétera. Van los juzgados de paz, los de primera instancia, las salas de apelaciones. Toda la actividad jurisdiccional del Estado. Claro, ¿verdad? Como ya les dije, el enfoque que le vamos a dar a la teoría general del proceso es con inducción al proceso civil. A pesar de que estudia toda la actividad jurisdiccional del Estado y estudia el MP, eso no lo vamos a ver acá. Eso lo verá en procesal penal. La inspección de trabajo tampoco lo vamos a ver acá, lo mirará en procesal laboral. Si es el amparo o algo constitucional, en procesal constitucional. Aquí vamos a darle el enfoque con los juicios que están regulados en el Código Procesal Civil, ¿verdad? El ordinario, el oral, el sumario, el arbitraje, las ejecuciones, las impugnaciones, casación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en una sola palabra, la teoría general del proceso lo estudia todo, ¿verdad? Todo. Y si le digo yo apréndasela de memoria, ¿verdad? Es porque yo la sé. Yo tengo aquí una diapositiva y se las estoy ahí proyectando, ¿verdad? Pero hagamos este ejercicio. La teoría general del proceso es la ciencia que estudia el proceso, estudia la acción, las excepciones, la jurisdicción, la competencia, las actitudes de las partes y toda la actividad jurisdiccional del Estado. Entonces, si yo le digo, apréndasela, es porque yo me la aprendí, ¿verdad? Entonces, vieron que me tapé los ojos, para que no crean que estoy viendo algo, ¿verdad? Cuando le proyecto la diapositiva, pues, para que usted lleve la lectura, la voy leyendo poco a poco. Pero esa definición me la aprendí, ¿verdad? Desde que estudié mi examen privado. Les voy a ser honesto. Yo también recibí en tercer semestre teoría general del proceso y no aprendí nada. Es peor, le quiero decir, yo fui un pésimo estudiante, de lo cual hoy me lamento, ¿verdad? Y por eso es que me esfuerzo en mis clases de hacerle conciencia al estudiante de la necesidad que hay de estudiar, ¿verdad? Porque cuando yo cerré, dije, Dios mío, ¿qué hice? Pasé los cursos de noche, no sé nada, y ahora viene el famoso examen privado. Pues, ¿qué hice? Jugué fútbol profesional, dejé el fútbol, trabajaba, renuncié del trabajo y me dediqué un año a estudiar desde cero mi examen privado. Como que si hubiera entrado de nuevo a la facultad desde el primer semestre, ¿verdad? Y desde ahí, ¿verdad? Yo dije, ¿cómo empiezo? ¿Verdad? Con teoría general del proceso. Luego mi constitución. Luego mi ley de amparo. Luego la ley del organismo judicial. Y desde ahí fui creando esa estructura del buen abogado, porque a mí me funcionó, no solo para mi privado, me ha funcionado para el ejercicio profesional. He sido magistrado presidente de una sala de apelaciones, me ha servido ahí y me sigue sirviendo, ¿verdad?
esa estructura del buen abogado hasta para dar mis clases. Lamento, ¿verdad? Yo sé que pues el estudiante de la noche, yo también estudié en la noche, es un estudiante que además trabaja. ¿Verdad? Alguien me puso ahí, licenciado, voy en la moto, ¿verdad? Habló. Imagínese conectado a la clase y manejando moto, qué peligroso. Entonces, pensemos si no estuviera lo virtual, ¿verdad? Estuviera lo presencial. Tendría que estar en el aula, ¿verdad? Todos tendríamos que estar. Pero entendemos, ¿verdad? Y lo virtual lo permite. En la clase anterior alguien me puso, es que licenciado, voy en el Transmetro. Bueno, no sé si fue en esta clase o en la D que me dijeron, licenciado, puedo hacer el laboratorio a mano, es que voy manejando. Imagínense manejando, conectado e ir respondiendo el laboratorio. Peligrosísimo, solo que fuera de copiloto, ¿verdad? No iba manejando. Pero lo virtual lo permite, ¿verdad? Y ahí no es culpa mía. Yo lo que quiero es dejarle conciencia y voy a dar lo mejor de mí. Quien lo quiera aprovechar, que lo aproveche. Pero le digo, de 100 que se someten a su examen privado, 5 lo ganan, 95 lo pierden. Usted decida esta noche dónde quiere estar, en los 5 que lo ganan o en los 95 que lo pierden, ¿verdad? Y recuérdense que el éxito no es gratis, requiere un sacrificio, ¿verdad? Entonces yo sé que la mayoría trabaja, corriendo van como el compañerito que lo llamamos 3 veces y al final respondió que iba manejando. Pero bueno, eso es lo virtual, ¿verdad? Es lo que tenemos y con eso tenemos que trabajar. Y no crean que no me doy cuenta, yo estoy conectado también y veo sus chats, ¿verdad? Por ejemplo, te voy a mandar la aplicación tal, ¿verdad? En el correo para que descargues tal cosa, ¿verdad? Ese es problema suyo. ¿Verdad? Con casi 500 alumnos yo no puedo andar detrás de cada uno en lo virtual, fiscalizando que usted no haga fraude pues, en una comprobación de lectura, en un laboratorio, en un examen. Sí, presencial, ¿verdad? Hay gente que es hábil para sacar chivos, imagínense en lo virtual. Pero mi conciencia está tranquila, ¿verdad? Que yo voy a tratar de dar lo mejor de mí, sin ningún egoísmo, lo poco que sé, y hacerle la conciencia que si se quiere graduar de abogado y notario, primero hay que ganar el examen privado. Y ese es el cuco de nosotros los que estudiamos derecho, ¿verdad? Hay una gran cantidad que cierran, pero ahí se quedan para eterna memoria, ¿verdad? Entonces no son nada, ni estudiantes porque ya cerraron, ni profesionales porque no se han graduado. Entonces, otra cosa, yo no le puedo exigir al estudiante algo que no puedo hacer yo, ¿verdad? Si le digo apréndasela de memoria, ¿verdad? Y entienda lo que es lo más importante, ¿verdad? Que es la ciencia que estudia el proceso. Usted tiene que saber qué es proceso, que estudia la acción, tiene que saber qué es la acción, que estudia las excepciones, qué son las excepciones, que estudia la jurisdicción, ¿verdad? Tiene que saber todo lo relativo a la jurisdicción, que estudia la competencia, tiene que manejar reglas de competencia, ¿verdad? Razón de la cuantía, materia, domicilio, lugar donde están ubicados los bienes inmuebles, etcétera, etcétera. Tiene que manejar las actitudes de las partes, que saber qué es la rebeldía, la contestación de demanda, la reconvención y otras actitudes más que hay, ¿verdad? Y lo más complicado sería quizá y toda la actividad jurisdiccional del Estado. Pero no sería nada raro ni nada extraño que en el privado, pensemos en la fase pública, en derecho administrativo, le dijeran trajo su ley del servicio civil. Sí, 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 la traje, licenciado. Va. Déjela ahí, ¿verdad? Búsqueme tal cosa, ¿verdad? Entonces, ahí, ¿verdad? Es donde usted va a entender
la necesidad, ¿verdad?, de haber leído sus leyes, ¿verdad?, de no haber falseado una comprobación de lectura o un laboratorio, ¿verdad? Ahí es donde uno se arrepiente, ¿verdad? Porque hay muchos que las llevan, pero no la manejan, ¿verdad? Quieren que hagamos un ejercicio, porque si yo les pido que manejen la estructura de su Código Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley 107, es porque yo lo manejo. Hagámoslo de la misma manera. Voy a poner así porque si me pongo así no me escuchan. El Código Procesal Civil, Decreto Ley 107, tiene 6 libros. En el primero habla de las disposiciones generales. Ahí vamos a encontrar figuras como la jurisdicción, la competencia, vamos a encontrar las notificaciones, la capacidad procesal. En el libro segundo habla de los juicios de conocimiento. Los juicios de conocimiento son el ordinario, el oral y el sumario. El ordinario, licenciado, está en el 96, el oral que está en el 199, el sumario que está en el 229. Todo lo que está regulado en el libro segundo en relación al arbitraje está derogado, licenciado, porque hoy en día existe una ley específica que es la ley de arbitraje. Voy a pasar al libro tercero que habla de las ejecuciones. A partir del 294 vamos a encontrar la ejecución en la vía de apremio. En el 327 vamos a encontrar el ejecutivo común y en el 336 las ejecuciones especiales. Paso al libro cuarto, licenciado. El libro cuarto habla de la jurisdicción voluntaria a partir del 401 y ahí vamos a encontrar también los procedimientos especiales. Y en el libro quinto están las alternativas comunes a todos los procesos. A partir del 516 vamos a encontrar el proceso cautelar. En el 526 vamos a encontrar lo que es la anotación de demanda, 527 el embargo, el 528 el secuestro, 529 vamos a encontrar la anotación de la intervención, en el 531 los requisitos del proceso cautelar. Vamos a pasar al libro sexto, licenciado, donde están las impugnaciones y vamos a encontrar la revocatoria, reposición, la apelación, las nulidades y la casación. En el 602 encontramos la apelación, en el 613 las nulidades, en el 619 la casación. Entonces yo no le puedo pedir algo a mis alumnos que yo no puedo hacer, ¿verdad? Entonces, y usted dirá, ¿y se logra eso? Si lo logré yo, que ya confesé ante ustedes que fui un pésimo estudiante, ¿cómo no lo van a lograr? Que sé que muchos de ustedes son excelentes estudiantes. Entonces empiece hoy, ¿verdad? Y la mejor forma de empezar es con esta diapositiva, ¿verdad? La estructura de un buen abogado. Empiece, vaya a desempolvar, si es que tiene por ahí un libro de teoría general del proceso, si no, compre uno, ¿verdad? Luego pásese a su constitución, ¿verdad? De punta a punta. Luego pásese a su ley de amparo, de punta a punta. Luego la ley del organismo judicial, de punta a punta. Y maneje las distintas formas de interpretar la ley. Principalmente el 10 de la ley del organismo judicial, integrado con el artículo 11 de la ley del organismo judicial. Entonces empiece hoy, ¿verdad? Con esta diapositiva, con esa estructura de un buen abogado. Y esta definición de la teoría general del proceso, apréndasela de memoria, ¿verdad? Porque va a ser fundamental. Si quieren, la dejo un minutito ahí para que la copien o le hagan una captura, porque nos va a servir de base para nuestro curso de Procesal Civil 1 y Procesal Civil 2. Y que les voy a preguntar en el parcial
dé una definición de teoría general del proceso, y la que quiero que den es esta, ¿verdad? La que yo les estoy enseñando en clase, ¿verdad? Porque el que da la clase soy yo, el que hace el examen soy yo, el que califica soy yo. Entonces, no quiero la de Eduardo Couture, Nájera Farfán, quiero la que les dio su catedrático, Giovanni Orellana. Voy a dejar un espacio para participación si hay alguna duda, mientras yo doy un sorbito de agua para lubricar mi garganta. Queda abierta la participación si alguien quiere intervenir. Nadie se atreve. En el privado tenemos que hablar 3 horas y aquí ni siquiera lo estamos viendo, ¿verdad? Participe. Lick, buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto? Alejandro Molina, de nuevo. El que iba en moto, ¿no? No, yo fui el que leyó. Usted fue el que entró a leer el artículo 11. Exacto. Sí, pues, Alejandro, dígame. Solamente quería, pues, creo que en nombre de todos los compañeros agradecerle por ese empeño que usted pone para enseñarnos y motivarnos a que sí somos capaces de aprender. De verdad que me quedé sorprendido que usted lo dijera todo eso de memoria, y tal vez uno como que se asusta un poco de decir, ¡hala, tanto!, ¿verdad? Pero gracias por esa motivación y pues a echarle ganas, ¿va? A aprendernos ya esta definición que ya la tenemos acá, la vamos a aprender para la próxima clase si es posible. Solamente, licenciado. Bueno, 100 puntos. Le agradezco sus conceptos, ¿verdad? Y que realmente sea usted tierra fértil, ¿verdad? La semillita que yo estoy plantando ha caído en tierra fértil, como ha caído en Alejandro, y ojalá que caiga en todos los demás, ¿verdad? Y como les digo, este solo es el principio. Ahí van a ver todo lo que vamos a aprender en Procesal Civil 1, en Procesal Civil 2, y lo que les va a servir para su examen privado. Pero lo más importante para su ejercicio profesional, para la vida, ¿verdad? Para irse a ganar el sustento, ¿verdad? Cuando usted esté cobrando, que ganó su primer caso o le dieron el anticipo de un caso, porque hay que cobrar bien. Imagínese, 100,000 por este caso. ¿Usted da tanto? Sí. Hay abogados que no saben ni cobrar porque no saben ni que existe el arancel de abogados. Y el arancel de abogados dice lo mínimo que puede cobrar un abogado. El abogado y notario puede pactar libremente sus honorarios, dice el arancel. Pero en ausencia de, ¿verdad?, puede aplicar este arancel. Se van a dar cuenta que hay empresas que contratan buenos abogados. No va a contratar un abogado que les va a perder un juicio o no sepa plantear un asunto. Entonces, pagan bien, millones que se litigan en tribunales, ¿verdad? Y imagínese que usted cobre el 5% de un juicio de 10 millones de quetzales. Solo ahí compró o dio el enganche de su casa o compró su carro al contado, no sé. O ya adquirió su oficina con un caso. Pero para eso tiene que ser excelente. De lo contrario, va a andar como muchos ahí, ¿verdad? Que, como aquellos que están en el mercado, ¿verdad? Así espantando moscas, ¿verdad? No entra nadie a su oficina, ¿verdad? Porque trasciende. Créame, en tribunales, y miren, dices, bueno, abogado, vieras los memoriales que presenten, bien, vieras las vistas que cuando evacúa vistas, ¿verdad? También yo he escuchado cuando dicen, ese abogado, así que le salió el título en una caja de conflicto, ¿verdad? Entonces, gracias Alejandro, y ojalá que como Alejandro, esa semillita que yo estoy tratando de sembrar en ustedes sean tierra fértil y germine, ¿verdad? Y que no solo se queden con que tienen su constancia de cierre de penso, pero no son nada ni estudiantes ni profesionales, ¿verdad? Cuando ustedes luzcan sus 3 cartones en su oficina,
¿verdad? Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, que no es título, es un grado académico. Abogado y notario, esos sí son títulos, ¿verdad? Por eso es pregunta de examen privado, ¿cuántos títulos nos dan en la facultad? 2. Y hay catedráticos que les aseguro que les han dicho a ustedes que 3. La licenciatura no es título, es un grado académico. Los títulos son abogado y notario. Nos dan 3 cartones, ¿verdad? Uno de licenciado y 2 de abogado, uno de abogado y uno de notario, ¿verdad? Pero son 2 títulos los que nos dan en nuestra facultad, en todas las facultades, ¿verdad? De Derecho de las universidades del país. Entonces, entrando un poquito más en materia, ¿verdad? Ya entendimos la importancia que tiene la definición de la teoría general del proceso, todo lo que estudie, ¿verdad? Sabemos que teoría quiere decir ciencia que estudia. La definición de teoría general del proceso es la ciencia que estudia el proceso. Es lo primero que vamos a ver acá, porque no lo estudia tal como está ahorita. Lo estudia, ponga atención, desde antes que existiera el proceso. ¿Usted cree que en la era cavernícola habían jueces, magistrados, abogados, fiscales? No, ahí lo que había era un mazo, ¿verdad? Un mazo y era, cada quien tomaba la ley por sus manos, ¿verdad? No sé si lo de las películas es real, que ahí va el cavernícola con su mazo y jalando el pelo a la novia, ¿verdad? Porque logró vencer al adversario y le ganó a la novia, ¿verdad? No había proceso. Entonces, la teoría general del proceso no solamente estudia el proceso tal como está ahora, hablemos del proceso civil, no del penal, no del laboral, no administrativo, proceso civil, procesal civil, sino que lo estudia desde antes que existiera el proceso. Por eso es que acá yo les voy a explicar, anoten, las formas antiguas de resolver conflictos, ¿verdad? Que hoy no nos daría tiempo a entrar a eso, porque eso, hablar del proceso y de las formas antiguas, que sería nuestra próxima clase, siguiendo lo que es la definición, ¿verdad? Vamos a explicar primero el proceso. Después vamos a explicar la acción, las clases de acción, acción procesal y así sucesivamente, ¿verdad? Pero lo primero que vamos a desarrollar acá en clase es el proceso, ¿verdad? Y vamos a insistir con el manejo de código, ¿verdad? Porque ese es nuestro machete. En un examen privado no nos permiten que lleguemos con dispositivos electrónicos. Ahora en las audiencias ya permiten que, pues, han visto ustedes a los abogados con su laptop o con su tablet, ¿verdad? Pero yo a pesar que puedo ir a una audiencia con laptop, con tablet, siempre voy con mis machetes físicos, ¿verdad? Porque se puede ir en internet, se puede ir la luz, ¿y qué hacemos, verdad? Entonces tengo que irme a lo antiguo, ¿verdad? Y en un privado, uno de los 25 aspectos que se evalúa es el manejo de código, ¿verdad? Entonces no crean que le van a permitir sacar su laptop, ¿verdad? Yo tengo 2, una en la que estoy proyectando y esta, mi laptop y empezar a buscar, así no es el privado, ¿verdad? Le van a decir, saque su constitución, ¿sí? Dígame dónde están los elementos del Estado. Con mucho gusto, licenciado. Me voy a ubicar en el 140, licenciado, que ahí es donde empieza la parte orgánica, y le voy a decir que los elementos del Estado son, ¿verdad? Porque primero quiero explicarle, licenciado, que elemento quiere decir todo lo que debe existir antes de que exista una institución. Por ejemplo, si usted quiere construir un edificio, los elementos pro construcción sería un terreno, un plano, una licencia de construcción, albañiles, cal, arena, cemento, ladrillo. Pues para que exista el Estado, ¿verdad?
también deben de existir elementos. Es todo lo que debe existir, como por ejemplo la población, el territorio, el gobierno, la soberanía. Y eso lo encontramos, licenciado, a partir del artículo 140 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que habla del Estado y su forma de gobierno, ¿verdad? Aquí empieza la parte orgánica de la Constitución. Imagínense usted respondiendo así el examen de su privado. Cuando le digan, miren, ya terminó su examen, lo felicito. Tenía años de no evaluar a alguien tan bien preparado como usted. Y casi siempre atrás del salón donde uno lo examina hay un reloj. Y uno voltea a ver el reloj y ya se fue el tiempo. Miren, cuando uno estudió no se siente el tiempo. Pero cuando no estudió, esa aguja del reloj no camina. Y uno siente que en lugar de estar en un cubículo donde lo están examinando, está como en aquellas antesalas donde lo van a uno a ejecutar, ¿verdad? A la silla eléctrica o a la inyección letal, no sé, ¿verdad? Gracias a Dios, como le dije, yo habiendo sido un mal estudiante, cerré, entendí, cambié, ¿verdad? Y bendito sea Dios, gané mi examen privado. Me ha servido todo lo que estudié y sigo aprendiendo, porque Eduardo Couture dice, abogado que no estudia es cada día menos abogado. El buen abogado nunca deja de estudiar y de aprender, ¿verdad? Todos los días se aprende, ¿verdad? Y a veces aprende uno hasta de las personas más humildes, ¿verdad? Le dan a uno una cátedra porque manejan una gran sabiduría. Porque la sabiduría viene de lo alto, viene de Dios. El conocimiento es lo que obtiene uno en la escuela, en el colegio, en la universidad. No es lo mismo conocimiento que sabiduría. Entonces hay personas que quizá no tuvieron la dicha de estar en un aula universitaria, ni siquiera de primero o primaria, y le dan una lección de vida a uno, ¿verdad? Con sabiduría, porque eso viene de lo alto. Entonces, compañeros, nos ha consumido el tiempo. Realmente quisiera que no fuera una hora nuestras clases, que fueran 2, 3 y sacarle provecho el máximo, pero eso es lo que está estipulado y hemos pactado que pues, la clase es de 7 de la noche a 20:30, pero iniciamos a las 7:10 para terminar a las 20:10 para que sea una hora efectiva de clase, pero que lo poco que miremos realmente a usted le quede el sustento, ¿verdad? Que usted diga hoy, saliendo de mi clase virtual, la teoría general del proceso es la ciencia que estudia el proceso. Estudia la acción, estudia las excepciones, la jurisdicción, la competencia, las actitudes de las partes y toda la actividad jurisdiccional del Estado. Que usted ya vaya manejando su código, ¿verdad? Que tiene 6 libros, Decreto Ley 107, el Código Civil es el Decreto Ley 106, tiene 5 libros, ¿verdad? Pero este, que es el que nos va a servir principalmente a nosotros, se compone de 6 libros. Libro primero, disposiciones generales. Libro segundo, juicios de conocimiento. Libro tercero, juicios de ejecución. Libro cuarto, jurisdicción voluntaria o procesos especiales. Libro quinto, alternativas comunes a todos los procesos. Y el sexto, que habla de las impugnaciones. Aunque sea así, aprendas, aunque sea así. Que no ande buscando usted el día del examen privado el fundamento de la jurisdicción en el sexto libro, cuando está en el primer libro, en el primer artículo, ¿verdad? Y usted dirá, y hay gente que llega hacia el privado, son los 95 que pierden. Dicen, sí, hay quienes sí son pilas así para manejar, sí, son los 5 que ganan su examen privado. Yo quiero, ¿verdad? Que ustedes estén en ese 5 y que hagan crecer ese 5, ¿verdad? Que de 100 ya no ganen 5, sino 10, 15 o 20.
y que mis exalumnos estén del lado de los que ganan, ¿verdad? No del lado de los que pierden. Entonces, que Dios les bendiga, que tengan una feliz noche y como ya estamos pues en fin de semana, también una feliz fin de semana, ¿verdad? Y siempre traten de andar a donde vayan, ¿verdad? Con algún código, su constitución, están en una cita médica en lo que los atienden, 10 artículos, ¿verdad? Van en el Transmetro, ¿verdad? En lugar de ir chateando y viendo TikTok, ¿verdad? Mejor, aunque sea así agarrado y leyendo un artículo, ¿verdad? Porque eso es lo que nos va a dar para el día de mañana, ¿verdad? Esta es la siembra, después va a venir la cosecha. Que Dios les bendiga, feliz noche. Nos vemos, primero Dios, el próximo día de clases. Bendiciones. Feliz noche,